Vamos a continuar con el tema de si la mujer puede predicar. Ya vimos la primera parte. Yo les pido que estén viendo los videos completos, porque a veces yo me quedo a la mitad y no doy la enseñanza completa. Entonces cualquiera podría decir, no, pues faltan argumentos bíblicos. Pero por eso mismo les pido que vean las segundas partes. Cuando sea cortado el video o no se alcance a terminar, vamos a poner ahí primera parte, de modo que ustedes puedan comprender que faltan todavía un buen número de enseñanzas con respecto al mismo tema. En Apocalipsis, en Hechos 21:8, vamos a leer del 8 al 11. Dice lo siguiente, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y ahí nos habla del evangelista, primero Felipe, y posteriormente de 4 hijas que él tenía que profetizaban. Ya hablamos de que la profecía es predicar en pro de la fe. Eso quiere decir profecía, permaneciendo o palabra inspirada por Dios. Así es que cuando uno se sube a predicar regular, a veces uno está profetizando porque da palabra que obviamente, si tú lo crees, se va a confirmar y posteriormente a cumplir. El verso 10 dice: permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Estas citas las vamos a tocar en otra ocasión para constatar que todavía había profetas, no solamente los profetas del Antiguo Testamento, porque muchos dicen que con Juan se terminaron los profetas. Se terminó una etapa, pero no los profetas. Aquí habla de Agabo, aquí habla de las profetas hijas de Felipe. Por lo tanto, ese ministerio también continúa y también continúa hasta el día de hoy. Y después dice aquí, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto, dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. De ahí vamos a continuar en la carta primera de Corintios, en el capítulo 11. Carta primera de Corintios, capítulo 11, verso 5. Y nos dice Pablo también: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Ya vimos que en ese tiempo se usaba el velo, pero dice que le fue dado el cabello largo en lugar del velo. Ya estudiamos esa parte. Entonces toda mujer que profetice debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza, y en este caso es el cabello largo. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Por qué? El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y está hablando específicamente de cuando Eva fue tomada de la costilla de Adán. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y bien, continuamos en Hechos 10. Vamos a ver 1 Corintios 1:11. Dice de la siguiente manera: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de
Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ahí está hablando del bautismo en el nombre de Jesús. Y posteriormente en Hechos 18:26, cosas que no se hacen, que la Biblia no nos enseña que hagan las mujeres, por ejemplo, bautizar. No hay registro en la Biblia de que alguna mujer bautice. Tampoco hay algún registro de que haya apóstoles mujeres. Pero de que se predique la mujer, se los estoy mencionando cita con cita. En el 18:26 dice lo siguiente: comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí está hablando precisamente de Apolos. Voy a regresar un poquito para que entiendan el contexto. En el verso 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto es toda una enseñanza. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Posteriormente los apóstoles habrían de bautizar. De hecho, todos bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para perdón de pecados, pero también para recibir el don del Espíritu Santo, que es como bautizamos actualmente nosotros. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que aquí está hablando de una pareja, de un hombre y de una mujer, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué está diciendo? Que Priscila participó en la enseñanza de un varón poderoso en la palabra. ¿Por qué? Porque no dijo Aquila solamente. El Señor escribió en su Sagrada Escritura: Priscila y Aquila lo llamaron aparte y le expusieron más exactamente. ¿Qué quiere decir? Le enseñaron. Entonces no es que se contradiga la Biblia. Aquí una mujer junto con su esposo está enseñando a un varón poderoso y elocuente en la Escritura. Entonces, ¿qué pasa cuando nos regresamos a Timoteo 2, que nos enseña que la mujer no debe enseñar a su esposo, sino que ambos deben aprender juntos? O en este determinado momento el esposo tomar la iniciativa, ser la cabeza, ser el que tome el control en el estudio de la Sagrada Escritura, y que sea él el que enseñe no solo a su esposa, sino a sus hijos también. Pero no dice que no enseñe a varones, porque aquí Priscila está enseñando a un varón poderoso en las Escrituras y elocuente. Ahora bien, dice posteriormente: en Jueces 4:4 vamos a seguir hablando de mujeres que profetizaban, que predicaban, que evangelizaban. Bien. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Ahora bien, aquí nos está diciendo que no solamente profetizaba Débora, sino daba consejo. Otra de las
de los ministerios en los que usa el Señor a la mujer y no estaba con un varón. Débora daba consejería. Para eso se necesita el don de palabra de sabiduría, puede ser también el de palabra de ciencia, pero sobre todo el de palabra de sabiduría. El aconsejar a un hermano o a una hermana, obviamente es con respecto a la palabra de Dios. Y continuamos viendo cómo el Señor usa a las mujeres para que nadie me las haga sentir menos, ni mucho menos, sino que al contrario, despierte el Señor en ustedes los dones. Que nadie les diga que no pueden predicar o no pueden enseñar. Ya vimos todas las virtudes que Dios les da, los dones, y cómo Dios las usa poderosamente. Entonces continuamos en segunda carta a los Reyes, en el capítulo 22, verso 14, y aquí nos habla también sobre: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Están hablando de la ley. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Varias enseñanzas. Una, serás llevado a tu sepulcro, de lo que nos habla la Biblia siempre. Voy a tocar este tema el próximo miércoles, que todos los hijos de Dios vamos al sepulcro. Somos sepultados, no quemados. Segunda, que Hulda profetiza, está prácticamente hablando en pro de la fe, está hablando palabra de Dios. Eso es una forma de predicar, la profecía. Y tres, pues ver que las mujeres son usadas más constantemente que los hombres en este ministerio. Bien, en Nehemías 6:14 nos enseña la Sagrada Escritura: acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza. Noadías, profetiza. Y que los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Había profetisas y profetas, hombres y mujeres. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces ahí vemos también cómo hombres y mujeres son usados de igual manera. Muchos tienen estos dos ministerios como por encima de los demás, tanto el de apóstol como el de profeta, pero hermano, Dios no hace acepción de personas. Cada quien tiene un servicio, cada quien tiene de parte de Dios un don, el cual va a ser usado para el beneficio de la obra de Dios. En Lucas 2:36 dice lo siguiente: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Imagínate la edad de Ana. Y no se apartaba del templo. Escucha bien, no se apartaba desde chiquita.
hasta muy grande, no se apartaba, sirviendo de noche y de día. Servía siempre, como lo hacen mis hermanitas aquí, no importa el día, no importa la hora, sirviendo al Señor de noche y de día, con ayunos y oraciones, ayunando y orando por la obra de Dios, por las almas que todavía no se han rescatado, por las personas enfermas. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y continuamos en Hechos 11, 27 y 28. Y dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Recordemos que eran emperadores romanos que fueron sucediéndose unos a otros, y Ágabo, un profeta ya en el tiempo del Nuevo Testamento, para los que dicen que ya no existen los profetas, que el último fue Juan, aquí está echando por tierra esa doctrina, y ya lo veremos con más especificación en otra enseñanza. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Filipenses 4, del 2 al 3, y termino con una pequeña enseñanza. Dice de la siguiente manera, Filipenses 4, ruego a Evodia y a Sintique, otras dos siervas de Dios, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Si nosotros vamos a la experiencia, ¿qué es combatir? Es orar, es ayunar, es predicar, es limpiar el templo, es alabar al Señor. Toda la obra, todos los dones, todos los talentos entregados a las cosas de Dios. En el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermano, hermana, tú vas a estar en el libro de la vida. Quiero leerte esta pequeña reflexión para terminar. La aceptación de mujeres en un lugar público se desarrolla el ministerio de la iglesia. Fueron nombrados como líderes de sus comunidades. La aceptación de mujeres en un lugar público no significa aceptación de un espíritu feminista, pero su rechazo, pudiera ser una concesión a un orden de chauvismo machista, que no es bíblico. Las mujeres predicarán y profetizarán, enseñarán a jóvenes, darán consejería, etcétera, etcétera, etcétera. No nada más a sus hijos, también a hombres en prominencia, a jóvenes, a jovencitas y a todos. Lo que nos enseña la cita de 2 de Timoteo capítulo 2 es que la mujer debe estar sujeta a su marido, no hablar en la congregación para no distraer, no enseñar ella a su esposo, sino que su esposo esté por delante como cobertura, como protector, siempre tomando la iniciativa, pero no prohíbe que la mujer predique, ni que profetice, ni que enseñe. Mujer, échale ganas, que Dios te bendiga, profetiza, enseña, predica, exhorta, aconseja y sé una herramienta de poder en las manos de Dios. Nos vemos en la próxima enseñanza.